El feminismo es una herramienta de ingeniería social. Vamos a empezar con el programa, ¿vale? La primera pregunta. Esta pregunta ya la he hecho muchas veces, pero como tenemos una amalgama de Me encanta ver a Ramsey. personas con bastantes opiniones diferentes con respecto a este tema, creo que la tengo que volver a repetir. ¿Qué es el feminismo? Un negocio. Vale. Voy a empezar por ahí. Voy a empezar con Pícara. Pícara. Pícara, ¿qué es el feminismo? Bueno, yo es que no creo que haya... Esta chica, por esto, si no saben quién es, Pícara hizo hasta una entrevista con Casa Verde. Ha salido ya en varios podcasts de Red Pill. Creo que es cariñosa. No sé si también hace OF, pero es cariñosa. Y sí, eso. No sé si hace servicios como exóticos también, qué sé yo. que exista un feminismo, creo que existen varios. Entonces, el feminismo o los feminismos son movimientos en contra del patriarcado y dependiendo del feminismo que sea, pues tiran por unas líneas o por otras y tienen como base o como forma de actuar pues diferentes cosas. O sea, el feminismo interseccional, el feminismo radical, Como tiene piercings, wow. el feminismo liberal, el afrofeminismo, el transfeminismo, un montón de cosas. Sigo. Feminismo radical transexcluyente, feminismo liberal, feminismo abolicionista, feminismo radical, y hay varios más por ahí que ya tú has mencionado. Así que sí, hay Son súper... varios tipos de feminismo, ¿vale? Entonces, son varias cosas, según tú, ¿no? Sí. ¿Y tú Ahora con lo qué digo. feminismo te identificas? Para que la audiencia lo sepa. Yo soy feminista Que iba a decir, son súper altos, Inocente Duque y Ramsey, ¿no? Porque mira, en comparación con el resto de la mesa se ven súper altos. interseccional, es aquel feminismo que entiende que las diversas luchas, que no hay luchas de segunda, básicamente, que todas las luchas son importantes y que todas se interseccionan de alguna manera, que no existiría el racismo sin el capitalismo, que no existiría el machismo sin la transfobia, etcétera y demás. Entonces, al final pues se interseccionan todas y aparte tienen en cuenta que cada persona tiene una situación muy diversa y que no a todas les afecta de la misma manera pues las diferentes formas de opresión que vivimos. Sí, entonces sería el feminismo más woke, el que nosotros por lo menos conocemos como más woke. Porque, por ejemplo, yo puedo ser feminista en cuestión de... Tú me mencionas ahora Afganistán y yo te diría, ok, sí, se necesita feminismo en Afganistán. Pero las interseccionales dicen básicamente que sí, que cada lucha vale lo mismo, que tanto la lucha de las mujeres afganas vale tanto como la lucha de las mujeres españolas, que obviamente para mí no es el caso. No veo que lucha hay en España para las mujeres, sobre todo cuando lo comparas con la lucha de las mujeres en Afganistán, pero así como lo perciben ellas. Vale, luego entramos Exacto. a hablar de todo lo que has dicho. Vale, continuamos, Lidia. ¿Qué es el Y feminismo? que todo tiene que ver al final, que todo es parte del patriarcado, no importa el país, no importa el estatus de las relaciones de género en ese país. Bajo tu punto de vista? Porque yo creo que hemos llegado a un acuerdo aquí que hay varios feminismos. Bueno, yo antes de decir qué creo que es el feminismo, para mí, un poco al hilo de lo que ha dicho ella, cuando tú a un concepto, a un fundamento le pones tantos apellidos, para mí pierde totalmente su valor. Entonces, ya entrando en que estamos en una era en la que todo tiene 40.000 apellidos, a mí me parece que estamos teniendo un problema bastante grande de identidad personal, vital, social y a todos los niveles. Eso primero. Luego, ella habla de luchas, para mí la lucha es interior. Y cuando tú pones esa lucha interior fuera, también estás permitiendo, ya lo dije en el otro programa, pero lo repito, que al poder que le interesa dividirnos y que estemos enfrentados, por ejemplo, hombres y mujeres, pues lo consigan. Por lo tanto, a mí todo lo que es colectivismo, todo lo que es me caso con toda una ideología porque no soy capaz de hacer expresar mis fundamentos y mis principios de manera individual, me parece un retraso. Muy bien, Lidia. Bueno, a ver, lo primero que he escuchado al preguntar qué es el feminismo es que es un negocio. Y yo voy a recordar que algunas, lo único que hemos conseguido por ser feministas de verdad, de las que defienden a las mujeres verdaderamente explotadas o subordinadas sexualmente, son cancelaciones, expulsiones de medios de comunicación, expulsiones. A mí me han cancelado en muchísimos lugares, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás sí que habría que hacer esa diferenciación de feminismo o de corrientes feministas, mejor dicho, porque no niego que haya gente que sí lo instrumentalice pues con fines económicos o con fines mediáticos, pero realmente lo que es el feminismo es un movimiento de lucha social, un movimiento social, una teoría política que trata de explicar los condicionamientos que han hecho que las mujeres a lo largo de la historia pues hayan tenido una subordinación sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, eso para mí es el feminismo. Si quieres, aléjate un poco, Paula, por favor, para que te lo cambie. Vale, para mí eso es el feminismo. Evidentemente hay corrientes dentro del... La cara de Inocente Duque soy yo, está como...
¿De qué están hablando? El feminismo, lo que pasa que si dentro de un mismo concepto cabe una idea y su contraria, entonces es que no significa nada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, eso del feminismo, ¿cómo le llamo? Transfeminismo, para mí eso no existe, ¿no? O sea, porque cómo puede haber un feminismo que no sabe que la mujer es nacer con sexo femenino, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece totalmente contradictorio. Sí, ahora al feminismo le importan más los hombres biológicos que se han transicionado a mujer, o sea, hombres que las mujeres a este punto. Y en todo caso, Qué broma de mundo somos, qué broma. más allá de los excesos que hayan cometido determinadas corrientes feministas, o más allá de los excesos teóricos y prácticos que se hayan cometido, o sea, yo dejo claro que el feminismo, por supuesto, es una lucha de emancipación por las mujeres y no se le puede llamar negocio, por ejemplo, pedir que se dejen de mutilar genitalmente a niñas o que a mujeres y... Sí, es que ahí yo también soy feminista con respecto a la... Nunca sé si se puede decir, pero bueno, ella lo acaba de decir. Con respecto a esto que ella acaba de decir, que supongo que se puede decir, bueno, en fin. Con respecto a esto yo también soy feminista, pero es que ¿qué tiene que ver eso con España? Que es donde están ellas. ¿Cómo comparas esas dos cosas? Y a niñas no se las vele, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una lucha seria que hacer ahí. O que hayan niñas que las estén casando. Obviamente, todos somos feministas. Cualquier persona que no sea una persona horrible, básicamente, está de acuerdo con eso y es feminista en ese sentido. Pero es que no hay comparación. No entiendo por qué no podemos enfocarnos más en eso y dejar de enfocarnos en las boberías, básicamente, de lo que se enfocan las feministas interseccionales. Y que reivindicar, ¿no? Y hablaremos de corrientes dentro del feminismo, pero Interseccionales, perdón. empiezo por negarle la categoría de feminismo a cuestiones como el transfeminismo o a quien defiende que chupar es feminista. Vale, me ha quedado claro. Continuamos con la siguiente mujer. Hombre, A ver, Legalmente, ¿no? feminismo. Estaba pensando cómo podía definir yo el feminismo. El feminismo, para mí, desde mi punto de vista, hoy por hoy, lo que vemos es una... ¿qué podría ser esto? Es una doctrina subvencionada y organizada por Occidente que trata de cargarse la civilización tal y como la conocemos. Eso es el feminismo. Respuesta súper brutal con la cual estoy súper de acuerdo, pero la chica de al lado está como muriéndose porque es literalmente lo opuesto. Me encantó esa definición. Subvencionada y ¿qué podría ser esto? Es una doctrina subvencionada y organizada por Occidente. Doctrina subvencionada y organizada por Occidente. Está para escribir esta definición, ¿eh? Está para escribirla. Que trata de cargarse la civilización tal y como la conocemos. Que trata de cargarse la civilización tal y como la conocemos. Eso es el feminismo para mí. Contratado, el primero del día. Yo estoy de acuerdísimo. El primero del día. Yo estoy perfecto. Esa es mi definición también. Así lo veo yo también. Seguimos para bingo. No tienes nada más que añadir, eso es. No. Bueno, corto y preciso. Sí. Es una herramienta de ingeniería social para enfrentarnos con el objetivo de dividirnos, porque la familia es lo que da la fuerza al ser humano. Por tu familia tú matas, mueres, trabajas, te esfuerzas, emigras, haces lo que haga falta. Cuando estamos solos, divididos y enfrentados, porque el hecho de que existan tantos tipos de feminismo, y evidentemente hay un negocio, no me refiero a ti personalmente, ir a manifestaciones no va a conseguir que se dejen de mutilar a las niñas y niñas esclavas o matrimonios forzados y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el objetivo final es individualizarnos, separarnos, enfrentarnos, porque de esa manera somos mucho más influenciables. Antiguamente las familias eran muy grandes, y no me refiero solamente a la cantidad de hijos. Tenías muchos hermanos, muchos primos, muchos tíos, tíos abuelos, abuelos, bisabuelos, porque tenías a los hijos más temprano. Y no solamente tenías un número grande de familiares, sino que tenías mucha relación con esos familiares. Hoy en día, pues, estamos muy separados de nuestras familias, cada vez más pequeñas las familias, tenemos los hijos más tarde, bueno, en mi caso no, pero es lo más habitual, y por lo tanto, para cuando los niños llegan a una edad en la que los abuelos le pueden transmitir sus valores, contar sus historias, los abuelos ya no están o están demasiado mayores, ¿no? Y en mi experiencia, esta falta de relación con la familia lo veo más, entre más avanzados el país, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, los americanos como tal, la gente de los estadounidenses como tal, o sea, yo estudié con ellos y la relación con sus padres, de mis compañeras, nada que ver con la mía, de mis padres, mis padres, yo siempre un poco como les decía, o sea, la mayoría que estamos viendo somos latinos, los padres latinos casi siempre nos tratan como si fuéramos niños toda la vida, por lo menos mis padres siempre me han requerido y yo lo he hecho también de mucho gusto, que los contacte, que les cuente las cosas, que esté en contacto
constante con ellos, mientras cuando estaba viviendo con chicas norteamericanas no tenían relación con su familia para nada. No es que se llevaran mal, algunas veces sí, pero no es que se llevaran mal, es que, uy, llamé a mi madre el mes pasado, no exagero. Había una así que era muy buena chica, pero me decía, ay, sí, debería hablar más con mi madre, que no he hablado con ella hace un mes. Luego había otra, que esto era 4 horas esta universidad era 4 horas de la ciudad de Nueva York, y ahí su madre vivía en la ciudad de Nueva York y nunca la venía a ver porque decía que era muy lejos, 4 horas conduciendo o en un autobús si no quieres conducir, y decía que no le queda muy lejos, mientras mis padres vivían muchísimo, infinitamente más lejos, y siempre estaban ahí visitándome cada vez que tenían una oportunidad o iba yo a verlos. Entonces, sí, no sé cómo será tanto en España, pero, por ejemplo, en Alemania sé que la relación entre alemanes no va a ser, entre padres e hijos alemanes no va a ser tan cercana como lo ves en países que están un poquito más atrás, tipo México, Cuba, Ecuador, qué sé yo, que sí estamos más cercanos a nuestros padres. Entonces, creo que eso es consecuencia del progreso así económico, muchas veces que la familia y la mayoría de estos países que están tan avanzados económicamente casi siempre son muy feministas también, y la familia está más separada, no hay tanto contacto, tanto afecto, por lo menos lo que yo he observado. Entonces, bueno, el objetivo final es destruir a la familia, individualizarnos y enfrentarnos. Vale. Habla, Paula, sí. Yo quería decir respecto a lo de la familia, o sea que la destrucción de la familia no viene del feminismo clásico, que es el que yo defiendo, ¿no? Dentro de la corriente, que ya sé que cuando hablabas de negocio no te referías a mí o en particular a ninguna feminista, pero por eso es necesario hablar de corrientes, ¿no? Y el feminismo clásico en ningún caso va en contra de la familia, el feminismo de raíz ilustrada, ¿no? Aquel primer feminismo de la igualdad jurídica que es el que defiendo yo. En todo caso, la destrucción de la familia viene de teorías o pseudoteorías de ingeniería social, como muy bien dices, que vienen de ese progresismo woke. Y dentro de ese progresismo woke no solo está este feminismo, entre comillas, trans excluyente, que trans inclusivo, porque en fin, con las tantas etiquetas, sino toda esa amalgama de ideas que son eso, pues destructoras de la familia, pero que no vienen de ahí. O sea, hay que diferenciar muy bien, porque si no atacamos a las teorías que verdaderamente están haciendo daño al concepto de familia, al concepto tradicional de familia o de cualquier tipo de familia, ¿no? Y eso, pues yo creo que no vamos a ser capaces de ir contra lo que debemos ir. No se puede. Tiene tremendo nivel el panel esta vez, con excepción de una miembro en particular, perdón. Pero toda esta gente que está saliendo aquí se ve que son súper inteligentes y preparados. Atacar al feminismo en general, no se puede atacar a todo esto en general, ¿no? Pero el feminismo tradicional del que hablas es un caballo de Troya, porque esto es como, no sé si se me escucha bien así, es la ventana de Overton, ¿no? Es decir, tú no puedes traer de golpe todo lo que tenemos hoy en día. Tienes que ir poco a poco con unas ideas muy positivas, ¿no? La liberación sexual, la capacidad de poder decidir cuándo vas a ser madre, la mujer que puede trabajar, y un montón de ideas que suenan muy positivas, que van muy poco a poco. O sea, lo que tenemos hoy en día no hubiese sido factible si no hubiese empezado el feminismo cuando empezó y de la manera que empezó. Es esa ventana de Overton que tiene que ir muy poco a poco. Y sin ese feminismo no hubiésemos llegado hasta aquí. Y si nos ponemos a mirar atrás el inicio del feminismo, ahí es cuando se inician los cambios de familia. Que, por cierto, he visto en el chat a alguien que decía lo de los bisabuelos que antes se morían antes. Es que esto son ideas también implantadas. Lo de que antes moríamos antes. Las familias estaban ahí, y las familias amplias, y muchísimos hemos vivido para ver a nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no? O sea, la familia es muy, muy, muy diferente como era ahora a como era hace 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, que no nos tenemos que ir a hace 500. Pero el tema es que entonces estás negando cualquier tipo de ideología política que pueda resultar de liberación para las mujeres o el grupo que sea. ¿Pero cuál es la liberación? ¿De qué nos han liberado? La liberación de las mujeres. Hoy, ¿tú crees que las mujeres estamos mejor ahora? Que hace sí. no sé, los años 80. O sea, hablo de lo que yo puedo. O sea, yo, por ejemplo, ¿Respecto por ejemplo, que hace 40 años había una figura, por ejemplo, en el Código Penal que se llamaba uxoricidio por honor, que un varón podía matar a su mujer si ésta le era infiel. Hombre, por favor, yo creo que un poquito hemos mejorado, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama igualdad. ¿Eso en España? Eso en España durante el franquismo. Entonces lo podéis buscar. Y entonces, por supuesto que hemos mejorado. Pero el problema es la ley, es decir, que se dato interesante. ¿Castiga o no se castiga al hombre, o el hecho de que se mataba o no se mataba? Porque ellos se siguen matando igual. Es decir, que haya un cambio de ley y el castigo sea diferente. Por ejemplo, te he visto en algún vídeo hablando sobre la ley T, lo vamos a llamar así, ¿vale? El tema de la ley trans lo vamos a decir después. Más. Pero es el tema del castigo, ¿no? Es decir, el hombre que ha hecho una barrabasada, y el problema lo estás basando en que ese hombre, en vez de cumplir condena en una cárcel de hombres, está en una cárcel de mujeres. Pero el problema, el foco hay que ponerlo en lo que ha hecho. Es decir, las leyes están para castigar, pero hay que basarse en la prevención. Entonces, que esa ley estuviera ahí, bueno, tú siendo abogada lo sabes mejor, pero hay que basarse en cuántas mujeres realmente morían en esa época en comparación a cuántas mujeres están siendo matadas, violinizadas, las manadas, etcétera, que tenemos hoy en día. Sí, por supuesto. O sea, si se trata de... Por eso te he preguntado, ¿en qué situación estamos mejor
hoy, 2024, que nuestras madres, por ejemplo. Doy una respuesta concreta y sencilla. O sea, Bueno, las chicas que hacen OF o la tal pícara esta dirían, bueno, actualmente una chica va, se quita la ropa y ya puede generar todo su dinero haciendo eso, básicamente. Mientras en la época nuestras madres, bueno, sí se dedicaba a ser cariñosa directamente, pero lo pueden hacer desde el confort de su casa. Más que eso, y yo no opino que esto sea que estemos mejor, pero quiero decir que para chicas así dirían, no, estamos mejor por eso. Porque hoy hacemos eso y ya, se acabó. de hecho, de la igualdad formal, de la plena igualdad jurídica. Estamos hablando Entonces de sí que tenemos Una igualdad. pregunta. igualdad Paula, jurídica. Yo por quiero hablar. supuesto. Hoy en día no hay igualdad jurídica. Vale. No. Hoy en día no la hay. Y yo Hoy también en día quiero la hablar. mujer tiene privilegios por encima del Estamos por hombre. encima. Concretamente, tú que eres abogada, hay 497 leyes de que el sujeto activo de dichas leyes son única y exclusivamente mujeres. Las mujeres, por ejemplo, así a memoria te puedo decir que tienen privilegios a la hora de hacerse autónomos y pagan menos por el hecho, también tienen ayudas al emprendimiento que solo tienen ellas. O sea, es decir, eso no es igualdad jurídica y no lo es. Pero vamos a hablar de los años 90, por ejemplo, que yo los he vivido, perdona, con plenitud, o antes de las leyes que tenemos ahora con esta La abogada está como... 90, por ejemplo, que yo los he vivido, perdona, con plenitud, o antes de las leyes que tenemos ahora con esta desigualdad. La gente que son abogados tienen casi siempre una personalidad, ¿no? Yo he conocido gente que no necesariamente, pero suelen tener esta personalidad así de súper... Una vez que imagínate. alcanzamos esa igualdad jurídica, legal, ¿qué es lo que seguís luchando? O sea, si ya hemos alcanzado esa igualdad y podemos trabajar en lo que nos dé la gana, podemos estudiar en lo que nos dé la gana, cuentas bancarias, es decir, no hay nada que puedas decir, es que los hombres pueden hacer esto y nosotras no podemos hacer lo mismo que los hombres. ¿Dónde está vuestra lucha? Es decir, ¿podríais justificarme lo De hecho, hay 10.000 cosas que los hombres no pueden hacer que nosotras sí podemos hacer. El mismo ejemplo que estaba diciendo de OF. No, una chica actualmente se pone en OF y la mayoría no van a hacerse rica ni remotamente, eso es un mito, pero algo podrá generar si se la trabaja bastante, si se busca un buen equipo de marketing, ya con eso puede salir adelante. Para que un hombre salga adelante de esa forma, buena suerte. O ni siquiera tiene que ser OF, cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con eso, con la sexualización, se les facilita muchísimo, incluso las redes, cualquier cosa en las redes. A los hombres ninguna de estas cosas se les facilita, para nada. de hace décadas, pero a día de hoy, ¿qué es lo que estáis pidiendo? Porque tal y como dice Jota, es que nosotras tenemos privilegios que los hombres no tienen. Es más, al hilo de lo que dices, esto genera un resentimiento y una victimización muy importante. O sea, un resentimiento tanto en las mujeres como en los hombres, porque se está generando una enemistad antinatural. Y efectivamente, para mí el feminismo es necesario cuando no hay una equidad, que no igualdad, porque la palabra igualdad me parece horrorosa y no, para mí no tiene sentido, no somos iguales ningún ser humano. La equidad jurídica y legal la veo necesaria, pero es que para empezar... Diferencia entre, vamos a ver, equidad, definición... No, mejor, equidad versus igualdad. Vamos a ver las definiciones tal cual. La igualdad es una idea de cómo debería ser el trato personal y social, ¿ok? Mientras que la equidad es una realidad que implica el reconocimiento de características y condiciones personales y sociales para que la aplicación de la igualdad sea justa. Como la equidad tiene que ver más bien sobre el peso en una balanza y la igualdad es como esperar que seamos literalmente iguales. O sea, que obviamente no es algo posible. Ya no la hay en muchas cosas. Y segundo, el estar constantemente enfrentándonos, generando una enemistad, insisto, antinatural, porque nos necesitamos mutuamente, hombres y mujeres, lo que está generando es eso que he dicho, resentimiento y victimización. Y voy a añadir una cosa más. Estamos hablando aquí de personas adultas. A lo que hay que mantener fuera de la ley T, de la... No, Adelante, vale, por perdón. favor, no, ley T, No vamos a olvidaros, no adelantarnos. existe. Vale. Y luego ese es el Jota, apartado especial de nuestra querida amiga Vida. Vale, perdona. De todo lo que vayamos a hablar... Amiga. Acabo. De todo lo que vayamos a hablar hoy y de todo lo que se está poniendo aquí encima de la mesa, yo quiero mantener fuera a los niños. O sea, estamos hablando de familia y a mí me parece que aquí hay que respetar a los niños. ¿Qué interesa a la gente que quiere controlarnos y manipularnos? Que seamos niñatos. Que seamos niñatos. Y lo peor de todo es que lo somos. Tanto mujeres como hombres hoy en día. Y por eso, Jota, quiero decirte una cosa. A mí tu programa me encanta y me parece necesario que tú ayudes a hombres a ¿qué? Nada, que me ha hecho gracia Pica, la que está mirando con una cara de, vamos, de que está encantadísima con la Red Pill, impresionante. Vale, que me parece importante que se haga este programa, igual que yo, con mi profesión de psicóloga y con el libro que estoy escribiendo, lo que pretendo es que tanto hombres como mujeres se hagan responsables y se conviertan en personas pues válidas para llevar una vida adulta y para formar una familia, si lo desean así. Yo creo que es muy importante que a estos hombres a los que tú te diriges principalmente también aboguemos porque se conviertan en hombres, no se mantengan niños pidiendo derechos, tanto hombres como mujeres, me da igual. Y aquí no ofrecemos ningún tipo de... O sea, no estamos dando nada. Y venga a pedir, y venga a pedir. A mí me parece que somos una sociedad súper infantil y súper ridícula. Y a mí esa es la pena que me... Súper ridícula. Y por lo que yo voy a Y no luchar. es porque hemos apretado demasiado las tuercas. Somos una sociedad frágil, simplemente. Es la mejor forma de definirlo. Somos frágiles en absolutamente todos los sentidos.
batallamos contra cualquier responsabilidad, no que tenemos que tener responsabilidad, simplemente estamos detrás del libertinaje, confundimos la libertad con el libertinaje, vamos detrás de eso, puro egoísmo, puro que me beneficia a mí, yo, cero responsabilidad, como el chico de ayer, ¿recuerdan la entrevista que le hacía Rescue? Ay, que le quiten dinero a los futbolistas masculinos para dárselo a las mujeres, sí, como, es todo eso, como nuestro propio alimento. Porque, ¿qué años tenéis, si os lo puedo preguntar? 35. 34. Bueno, igual... Uy, qué bien lucen las dos, ¿verdad? Para tener esa edad. Sobre todo la esta del flequillo, no pensé que tuviera esa edad. Os pilló demasiado joven, pero en los años 90 el concepto de hombre y de mujer estaba muy claro. Es decir, lo que tenemos ahora, esta infantilización, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, esto es de ahora, ¿no? Y no había un enfrentamiento, no había una rivalidad. Las chicas no teníamos ningún tipo de límite a la hora de pensar qué es lo que vamos a hacer en el futuro, qué vamos a estudiar. Chicas y chicos nos llevábamos fenomenal. No había ningún límite a la hora de practicar un deporte. Por ejemplo, lo que dicen ahora de es que una niña no puede jugar al fútbol. Es que es totalmente falso, ¿no? Las niñas, o sea, yo, mi padre era batería y me enseñó a tocar la batería. Pues yo tocaba la batería y feliz. O sea, nadie se echaba las manos a la cabeza. Yo tenía amigas que jugaban al voleibol, al básquet, al fútbol, niñas que iban con el pelo corto. O sea, había una diversidad, una mayoría de niñas que quieren hacer ballet o gimnasia rítmica, pero es que es así, es que la mayoría somos así. No había enfrentamiento, pero había libertad, pero querías formar una familia y tenías el deseo de casarte, de tener hijos. Ese sigue estando. Eso es lo que siempre me cuenta mi madre, la comparación. Mi madre es más mayor que Ramsey, obviamente, pero siempre me cuenta de lo que ella sí más nota. La diferencia de que en su generación era muy común que la mayoría de las mujeres, y supongo que los hombres, pero yo creo que la mayoría de los hombres siguen queriendo, si pueden encontrar una buena mujer, tener una familia. Pero que es la primera sí diferencia que noto entre mujeres de antes versus ahora, que las de antes era como algo que casi todas querían casarse, formar una familia. Pero actualmente la mayoría no, y reconocerlo sería como, ay, eres una pick me, como, ay, me quiero casar con un buen hombre y tener una familia. ¿Cómo te atreves a ser tan reduccionista? Las mujeres somos mucho más que eso, ese tipo de cosas. Yo creo, Sí, en muchas personas. Lo que pasa es que dos personas que son niños no pueden tener una familia. Claro. O sea, tú pones a un chico hoy en día con una chica siendo dos inmaduros y ¿qué familia vas a tener? A ver los comentarios, vamos a continuar, pero creo los comentarios. Gracias, el nivel es extraordinario, de corazón, gracias. Sí, creo que hay muy buen nivel en este panel en particular. No, en el que yo fui, el podcast que yo fui, éramos que yo tengo un pasado académico, pero al final me dedico a las redes, que para algunas personas ya eso es como tener menos nivel, porque no soy psicóloga o abogada. Y luego era todo el mundo como gente de las redes, gente de OnlyFans y qué sé yo. Entonces aquí son gente como intelectual y estudiada y con sus carreras. Excepto Pícara, pero bueno. Bueno, y Inocente y Ramsey no se tendrán carreras o son también influencers como, o sea, youtubers. Qué maravilla, Ramsey e Inocente Duke manejan perfectamente la oratoria y la realidad social existente de hoy. Es que yo a veces cuando veo estos podcasts siento hasta cierta pena por las personas que no se dedican a las redes o que no se dedican a algún tipo de trabajo que requiera que estén en constante oratoria, porque se nota la diferencia de la noche a la mañana. O sea, viendo estos videos se nota la diferencia entre Ramsey y Vida y Jota, que se dedican a esto, a hablar, versus personas que no tanto porque se traban, no tienen la dicción de la misma forma, por mucho que seas abogado, psicóloga o Pícara, que es psicóloga cariñosa, no te vas a dedicar ni remotamente a hablar tanto como gente que nos dedicamos a esto. Entonces sí se nota mucho a veces la diferencia. Y es una desventaja, incluso injusta podrías decir, pero es lo que es. Porque a menudo siempre que veo estos podcasts la gente es como, ay, qué mal habla no sé quién versus qué bien habla no sé quién. Bueno, también entiende que no sé quién se dedica literalmente a hablar mientras la otra persona es cocinera o algo así, ¿no? O es cariñosa virtual.